Regresamos, estamos teniendo una mesa muy especial con nuestras colaboradoras acerca de la situación de la mujer en México. Y bueno, pues voy a tocar un tema muy duro, que también pues hay que tratarlo desde luego, y que últimamente pues ha surgido con fuerza después del movimiento de Me Too. Y me refiero, Denise, al tema de la violencia sexual, del abuso sexual. ¿Qué nos dirías al respecto? Porque, digo, hay muchos casos, han salido muchos casos, y la verdad, todo mi respeto a las mujeres que se han atrevido a decirlo, pues, de alguna manera sacarlo, ¿no? Y eso, como bola de nieve, ¿no? Salen más mujeres a decir, sí, efectivamente, ese tipo, ese hombre abusó sexualmente también de mí. ¿Cómo estamos en ese tema, Denise? Yo creo que atrasadas con respecto a gran parte del mundo. Me Too fue un movimiento revolucionario que tumbó a muchos hombres poderosos. Sin embargo, en México, a pesar de la exhibición que se dio en redes sociales, en tendederos universitarios, realmente hemos visto pocas implicaciones reputacionales y en términos laborales para hombres acusados de acoso. Quizá el único caso que pueda llevar a una sentencia judicial sea el de André Remer, actualmente prófugo, y del cual se está pidiendo la extradición de Israel. Pero lo que yo he presenciado en el ámbito universitario ha sido lamentablemente muchos casos de protección, de cerrar filas en torno a los hombres acosados, de universidades que empiezan apenas a revisar sus protocolos de acoso sexual y la dificultad que entraña para las jóvenes que les crean. Una de las cosas que se gritaba con mayor vehemencia en la marcha hoy fue: yo sí te creo. Y, por ejemplo, en mi contingente Itamita, un acosador no será embajador, precisamente porque Pedro Salmerón salió del ITAM por acusaciones de acoso sexual. Pero en una coyuntura en la cual esto no era considerado ni demasiado grave, ni serio, a partir de ese momento hubo toda una revisión interna, institucional, de cómo tratar con los casos. Pero recordemos que esto escaló porque a Salmerón se le nombró embajador. Y desde la mañanera, desde el púlpito presidencial, desde el lugar más poderoso de este país, el propio presidente básicamente le dijo a quienes lo habían acusado que no les creía y que iba a seguir empeñado en su intención de nombrarlo embajador, y que por qué no había denuncias, cuando también hubo denuncias en el caso de Félix Salgado Macedonio. Totalmente. Entonces, el acoso sexual es muy difícil de probar, es difícil de tratar institucionalmente. En el ámbito judicial es absurdo pedir que las mujeres vayan al Ministerio Público a denunciar el acoso cuando quien ha pasado tiempo en un Ministerio Público intentando denunciar un robo de auto o el robo de una cartera sabe cuán difícil es que la justicia te haga caso, y más aún si eres mujer, y más aún si es un tema de acoso sexual. Así es. Entonces, el exigir las denuncias frente a las autoridades correspondientes, como si una denuncia universitaria no contara cuando sí cuenta, me parece una coartada. Y creo que demasiados hombres poderosos en este país siguen saliéndose con la suya en el tema del acoso. No solo Salmerón, no solo Salgado Macedonio, también panistas en las filas de todos los partidos. Y lo que ocurre es la perpetuación de un pacto de impunidad en el cual los hombres suelen protegerse los unos a los otros. Y a las mujeres les cuesta mucho trabajo que la sociedad les crea. Por cierto, hay que decir que Pedro Salmerón se retiró, o sea, ¿no? Entre comillas, dice aquí. Pero gracias hay que decir a la movilización de las mujeres en México, y yo quiero decir, y la canciller de Panamá, que la verdad, mis respetos, les puso un paro, ¿no? Todo mi respeto a esa mujer. Alexandra, el tema del abuso sexual. Leo, como millones y millones de mujeres en México, yo he sido víctima de abuso sexual.
Y por supuesto que cuando hablamos de este tema, lo que viene a la mente son estos casos emblemáticos y Me Too y la oportunidad de hablar de alguien en una posición de poder, pero también creo que tenemos que poner sobre la mesa las conversaciones de las niñas, porque hoy veía un movimiento, un colectivo que estaba poniendo nombres de víctimas de violencia y de feminicidio en los letreros de las calles, tomando las calles con todos estos nombres y visibilizando en un esfuerzo de que no se olviden estos nombres. Y algunos de los nombres incluían también las edades. Y Denise al inicio del programa hablaba de cómo grupo de edades de mujeres que viven con miedo y en riesgo enorme, y mencionaba la cifra de 25. Pero yo escuchaba hoy en la mañana la cifra de niñas de 8 años, de 12, de 13 años. Estamos hablando de niñas evidentemente menores de edad que están viviendo violencia sexual en sus hogares, por sus familiares, por gente que las debería de estar cuidando y dando apoyo y protegiendo. Y eso no está en la agenda de Me Too, eso es una cosa cotidiana que literalmente se invisibiliza. ¿Es cotidiana? Y por supuesto que es cotidiano y por supuesto que se está viviendo de manera diaria por millones de niñas y mujeres que sienten que esa casi ya es la normalidad en México. ¿Y cómo va a ir una niña de 12 años a denunciar al Ministerio Público cuando sabemos que nosotros como adultos enfrentaríamos una situación dificilísima si nosotros nos atreviéramos a ir al MP a denunciar un acto así? Y creo que pero ni siquiera se lo dicen luego a los papás. No, no les creen. Nadie les cree. Es lo que dice Denise, el tema de creerles, ¿no? Por supuesto, pero también, Leo, o sea, vivimos en un país con tanta impunidad que incluso si te creo, las posibilidades de que algo suceda al respecto son minúsculas. Y crecer en una sociedad en donde ves que eso le está pasando a tu hermana, a tu prima, a tu tía, a tu mamá, y que nada pasa. O sea, ¿qué mensaje le estamos mandando a todas esas mujeres, a sus comunidades, en términos de que esto no se permite? No, pues por supuesto que se permite para millones de mexicanos. Sí. Y yo creo que cuando hablamos de este tema tenemos que hablar de esa realidad, que es trágica, que no se atiende, que no está en la prioridad, otra vez, no está en la prioridad gubernamental, no está en la prioridad de políticas públicas, y no está el centro de discusión, con el sentido de urgencia que decía al inicio. En eso no tenemos la paciencia de esperar 20 años a que las cosas estén mejor para las mujeres. Sí, no. En eso las cosas tienen que cambiar ya. Paula, Sofía, el tema del abuso sexual. Pues yo creo que una de las cosas que goza tristemente de cabal salud en este país es el pacto patriarcal. Y no conoce partido político, no conoce entidad federativa, no desconoce, en eso es justo y parejo. O sea, creo que una de las cosas... ¿A qué te refieres con el pacto patriarcal? El pacto patriarcal, este contubernio entre los hombres, especialmente aquellos que gozan de una postura específica, opuesto una posición de poder incluso dentro de sus casas, a partir de la cual se genera impunidad. Se genera impunidad para cometer crímenes de violencia sexual, de violencia económica, de violencia física y cualquier otro tipo de violencia. Y que los demás se lo cubran. Creo que pues, los casos que denunció Denise, que son los que nos vienen a la mente ahorita en la 4T, pero que podemos ir repitiendo al infinito, para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, con todos los partidos políticos, y si uno se va a las entidades federativas, cada quien tiene su caso. Creo que es una de las cosas que no le hemos podido tocar un pelo. O sea, toda la valentía que estamos viendo, yo ahora en la marcha, de verdad, es muy impresionante ver que pegaban las mantas de fulanito de tal violador, fue con nombre y... nombre, apellido, foto, violador, los tendederos. Estar viendo que las mujeres están atreviendo... Explica qué son los tendederos, porque eso causa mucha controversia, mucha polémica. Sí, ¿no? Pero pues es que frente a la impunidad, pues son estos pues espacios de denuncia que han generado las mujeres en las que se hacen denuncias públicas con nombre, apellido, se dan datos, se dan incluso detalles de cómo sucedieron las cosas en universidades, en centros de trabajo, en cualquier lugar donde las mujeres se organizan y deciden denunciar públicamente a sus agresores. Y ahí pues pasan dos cosas que son brutales para las mujeres. La primera es la infinita impunidad que gozan, o sea, los denunciados que
Andrés Roemer, Salmerón, Salgado, tienen cargos públicos y al principio decía hay un efecto reputacional. No hay ningún tipo de efecto reputacional. O sea, los hombres no los castiga nadie. Incluso, Salgado no fue gobernador por el INE, ¿eh? No, o sea, Salgado no fue por sus cuentas con el INE, pero no por... No fue por no ser... Y es cuasi gobernador ahorita. Sí, bueno, puso a su hija, que también te dice algo, ¿no? Sí. Y estamos, o sea, toda esta valentía se está topando con una pared infinita de impunidad y de descrédito. O sea, cuando uno sigue la trayectoria de estas chicas que fueron súper valientes en ir a denunciar, lo único que pasa es que ellas resultaron revictimizadas, no les creyeron, ellas perdieron oportunidades laborales, ellas perdieron muchísimo más que a las personas a las que denunciaron. Así es. Blanca, el tema terrible del abuso sexual, ¿algo que agregar? Es un tema terrible, coincido con mis colegas en que el avance ha sido mínimo, ¿sí? Y quisiera reparar en el hecho, plantear que parte de que el avance haya sido tan mínimo, también nos explica cosas como el que haya contingentes en las marchas y dentro, digamos, del movimiento feminista, que pues sí haya, digamos, en una posición mucho más dura que las que pudieran estar en el lado más negociador y que en ocasiones han incurrido en conductas violentas y que enarbolan en algún sentido la violencia y que desde mi punto de vista es perfectamente comprensible frente a esta pared, a este muro hecho de impunidad y de falta de credibilidad frente a las mujeres que denuncian el acoso y la violencia. De que le pegan a las estatuas y eso. Y efectivamente. Les dice, oye, no, eso es un acto violento. No, acto violento es lo que vivimos cotidianamente nosotros. Totalmente. ¿No? O sea, en parte es eso, pero incluso en incluso conductas tipo no dejar pasar a los hombres, por ejemplo. ¿sí? Aquí podríamos tener una discusión si eso está bien o mal, pero a mí me parece muy comprensible que haya una parte del movimiento feminista en México, como en otros países, pero aquí hablamos de México, que enfrentados a ese muro, insisto, de impunidad y de que no nos creen, pues lo que eso provoca es violencia. También tenemos, por ejemplo, los tendederos, pero ahora hay otro fenómeno que es como el tendedero en las redes sociales, en donde yo denuncio, fulanito tipo me acosa, sin prueba ninguna, efectivamente. Oye, yo lo digo. Aquí en México en un suicidio, efectivamente, hay aspectos de esto que a mí preferiría no ver, ¿sí? Sí me gustaría que se pudiera conducir este tipo de conflictos de una mejor manera, de una manera más civilizada, de una manera en la que tuviera derecho, digamos, el acusado de levantar la voz. De defender. Por otro lado, también entiendo ese tipo de prácticas como resultado de la cerrazón de este sistema, en donde coincido totalmente con Paula Sofía en que el pacto patriarcal, es decir, ese contubernio, esa complicidad entre los hombres que ocupan posiciones de poder en todas las escalas, inclusive en las clases sociales menos favorecidas al interior de los hogares, utilizando la fuerza física, pues eso provoca reacciones que a mí me parecería mejor tener otro tipo de manera de resolver nuestras diferencias. Pero sí ha empujado esa falta de atención, esa falta de posibilidad de que haya justicia verdadera a ese tipo de prácticas. Pues sí. Oigan, tengo que hacer una breve pausa. Todavía tenemos muchas cosas que platicar en esta mesa especial conmemorativa del Día de las Mujeres. Regresamos.